¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes para quien nos ve en otro horario. Estamos de vuelta por aquí para darle continuidad al canal y para tocar otros temas de interés para la comunidad de Aye. Este video yo les había adelantado en el video anterior que subí de Yapana, que iba a ser un video más bien de tipo esclarecimiento o reiterando, redefiniendo algunas cosas que había dicho en videos anteriores sobre preguntas o inquietudes de personas que me contactaron tanto posteando en los videos del canal como mandando WhatsApp. A ver, eh, luego vamos a continuar con los temas en desarrollo, pero yo voy a hacer una pregunta, porque yo esto ya lo hablé en otros videos, pero la pregunta sería, ¿qué hace el diablo aquí? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, a ver, en parte porque he tenido algunas experiencias previas de gente que ha venido a charlar, a consultar, a dialogar de temas o de inquietudes. Y también porque he tenido algunos comentarios, inclusive uno muy reciente por WhatsApp, que si la persona que se contactó me está viendo o me ve en estos videos, le tengo que pedir disculpas solamente de que tuve que bloquearlo por el WhatsApp porque este WhatsApp es un WhatsApp de trabajo. ¿Sí? Yo tengo mi teléfono privado, mi número de teléfono privado, ahí hablo con mi gente. Este es un WhatsApp o sea, el que figura ahí abajo, ¿no? De WhatsApp de trabajo. Constantemente están mandando mensajes los clientes que están en consulta o que han recibido la consulta y necesitan evacuar dudas, otros que se contactan por el WhatsApp para pedir consultas, otros que me quieren tocar un tema, inclusive de los vistos en el canal o inclusive en temas, digamos, que hacen a su vida religiosa y que quieren chequearlo teniendo una versión, digamos, una apreciación mía sobre algo. A ver, el WhatsApp está a disposición de todos, pero también si los temas son medianamente conducentes a través de una charla de WhatsApp, quienes lo han hecho previamente saben perfectamente bien que yo no tengo ninguna limitación más que los tiempos de mi trabajo, obviamente, para canalizar cualquier duda o hablar de cualquier inquietud. Y con esta persona sucedió eso. Me empezó a contar parte de su biografía, algunas experiencias un tanto extrañas y a partir de ahí yo le di mi opinión. Y la persona terminó diciendo, bueno, pero ¿acaso los Seyus no vienen con un montón de demonios? Ya cuando me dijo eso dije, no, no voy a seguir hablando del tema, no porque me traiga dolor de cabeza ni descompostura estomacal, porque ya de eso estoy, ya superé esa etapa. Pero sí porque obviamente que yo puedo estar hasta 3 horas evacuando una duda por WhatsApp y hay acá testigos que pueden acreditar eso, pero de cosas que partan de la razón humana, no de una alienación. Entonces, la primera pregunta de este video tiene que ver un poco qué hace aquí el diablo, pues, precisamente inspirándome en ese seguidor, que espero no se haya ofendido, porque no es que lo bloqueé porque ya llegó un momento que no justificaba que siguiera hablando del tema, sino porque obviamente por ser un WhatsApp de trabajo,
Inclusive me pueden llamar mis hijos, me puede llamar mi familia de Porto Alegre por una cuestión importante, me puede contactar un cliente, pero también un seguidor del canal por un tema importante. Pero cuando ya pasamos al terreno de Harry Potter, si tuviera tiempo y espacio en el celular no tengo el menor problema. Pero me parecía medio antipático decirle a la persona no hablemos más del tema porque no tengo nada más que hablar. Se lo insinué con la respuesta que le di, como continuó profundizando el tema, porque evidentemente tenía voluntad de hacerlo, me limité a bloquear el contacto, ¿sí? Lo cual no es un gesto de descortesía, sino un poco de ponerle límite a las cosas, porque si no se pueden presentar miles de millones de personas con estas apreciaciones personales que me dan mucha risa. A ver, vamos a hacer una recapitulación, así definimos bien. Algunos de los presentes o de los futuros presentes a este video suponen que el diablo puede estar metiendo la cola en los rituales de Eshu. Bueno, si lo piensan, sáquense esa idea de la cabeza porque no es muy productiva para la psiquis de la persona que empieza a pensar en esos términos. Así ustedes hubiesen nacido o yo hubiese nacido en la isla de Robinson Crusoe, en el medio del Pacífico, sin ningún barco que pase cerca de la isla y cuyas compañías habituales fueran los peces en el mar y los monos en las palmeras, y se presentara un hombre vestido de negro, lo que menos voy a pensar es que es un diablo. A ver, aclaremos. Los cultos de origen bantú, porque esto no es sudanés, yo cuando expliqué el origen de la quimbanda, o mejor dicho, el origen de los cultos incorporativos en general, tanto de la umbanda como de la quimbanda, remití a que esto tenía nacimiento, origen y raíz en África, en la región bantú. Quienes no conocen el mapa de África, acá está el Sudán, territorios yorubas y vecinos, y acá está los territorios bantúes. ¿Y cuánto tardo para ir de acá hasta acá? Y día y medio por carretera. Bueno, territorios africanos son extensísimos, ¿sí? Y en épocas en donde las rutas eran utilizadas no para turismo, sino para comercio, que alguien de allá arriba se enterase de cómo era el que vivía por allá abajo es poco probable. No existía internet, no existían aviones, no existían barcos que atravesaran el Atlántico, no había trenes y no había autos, o sea que había que ir por las rutas en caravanas con vehículos precarios de la época. Y además no se incentivaba el turismo. Entonces, ni por curiosidad, un sudanés sabía cómo pensaba o cómo llevaba su religiosidad un bantú y viceversa. En América todo se fusiona, todo empieza a tener contacto con todo, ¿sí? Pero debieron pasar muchos siglos para que se ordenaran criterios de fe y surgieran incipientemente cultos que iban a componer el enorme bagaje cultural que se heredó de esos pueblos africanos. La verdad que cuando alguien remite al diablo, tiene que ser consciente que la palabra diablo la debe haber escuchado, si no en su casa, en la iglesia donde acudía su familia, porque la verdad que para muchos deben pensar que si yo a un coreano o a un indio o a alguien que vive en Malasia le digo si conoce el diablo,
no tienen la menor idea de lo que es el diablo. El diablo es una construcción, evidentemente es una construcción teológica, de las tres religiones abrahámicas. Si yo a un musulmán le hablo del diablo, a un judío le hablo del diablo, o a un católico, o a un cristiano en su conjunto le hablo del diablo, van a tener una somera idea de quién puede llegar a ser el diablo. Al menos es la construcción teológica que permite echarle la culpa a alguien cuando el único responsable, omnipotente, omnipresente y omnisciente, es el Dios que cultúan. Y la verdad que si es tan perfecto no puede tener errores, así que los errores se los achaca a alguien que está por el otro lado, digamos, que está caminando por el camino de tierra. Pero si estudiamos un poquitito, es decir, a ver, los que estudiamos teología no nos limitamos a nuestra religión. ¿Por qué? No porque vayamos a enriquecernos demasiado con los sistemas teológicos de otras religiones, sino porque el método de análisis, verificación, anulación o aceptación de algo a nivel teórico, a nivel teológico, requiere no solamente de un análisis del fenómeno religioso que se estudie, sino que además tenemos que estar seguros de que estamos haciendo el análisis correcto. Entonces, así como los psicólogos cuando estudian psicología comienzan a psicoanalizarse con un psicólogo para saber cómo trabaja el psicólogo, así cuando ellos se reciben de psicólogos saben cómo tienen que trabajar, es decir, su práctica, el teólogo también se nutre de materiales teológicos de otras religiones. No para justificar cosas de la religión propia, pero sí para saber cómo utilizan en otras creencias los teólogos de esas otras religiones la filosofía, porque todos los teólogos deben saber filosofía, porque es la base del razonamiento. Y a partir de ahí, una cosa es que a partir de la filosofía yo pueda estudiar cualquier ciencia social, natural o exacta, y otra cosa diferente es que yo pueda estudiar un fenómeno religioso, cuya filosofía precisamente es la teología. Entonces se tiene que construir esa teología. Entonces muchas veces vamos a ver materiales de otras religiones para saber esos pensadores cómo analizaron los fenómenos que ellos sostienen como creencia, para darnos cuenta si siempre manejamos un criterio correcto en el análisis, en la determinación de lo que queremos analizar, y si vamos a escribir o vamos a opinar en una disertación, saber que tenemos que tener un método de exposición. ¿Bien? Entonces, puede ser que un cristiano, un musulmán o un judío no teólogo sepa definir más o menos bien o más o menos mal al diablo. En un video anterior, de los viejos, yo hablé de el bien y el mal en la religión africanista. Y ahí expliqué muy bien que nosotros no teníamos absolutos, por ende no podemos considerar que la divinidad sea buena y entonces como contrapartida tengo que tener alguien que represente el mal. Por ende, en nuestros cultos, en cualquiera de ellos, se aniquila la idea de tener un ser que está en la existencia para provocar el mal. Y el diablo es una construcción abrahámica, o sea, judeo-cristiana en principio, pero judeo-cristiana islámica en general, que determina que la existencia de una entidad
de orden angélico, porque el diablo es un ángel. El conjunto de los diablos, por decirlo de algún modo, fueron una legión de ángeles que desafiaron el poder del supuesto único Dios que tienen estas religiones. Y ahí surge no solamente el diablo con este nombre genérico, sino todos los nombres que la teología abrahámica les dio a estos supuestos seres, ángeles, reveladores o caídos. Se les llama en teología ángeles caídos, o sea, ángeles que han desafiado la autoridad de su creador y creador de todo, según esas concepciones monoteístas. ¿Qué hace esto? Porque en aquellos videos también dije, ¿qué hace esos razonamientos sobre los diablos en la Quimbanda? También en otro video, creo que fue en el que expliqué el origen de la Quimbanda, dije que para los negros malé, o sea, para los negros que hoy serían nigerianos, en aquel momento pertenecían al califato que dominaba todo el norte de Nigeria, y de donde también vinieron esclavos y eran musulmanes por religión. La palabra diablo en lengua yoruba o lenguas vecinas estaba referenciada con la palabra Eshu, porque Eshu era un diablo y ellos descubrieron la pólvora. No, porque en realidad el monoteísmo, tanto el musulmán como el judío, como el cristiano, pero básicamente el católico y el musulmán en los comienzos del periodo de la esclavitud, asimilaron que aquellos pueblos que rendían culto a Orishá Eshu, que con ese mismo nombre también se lo conocía a la divinidad Eshu en territorio Sedó, o como se lo conocía en el Dahomey como el Ekbara, y en otros territorios. Inclusive si nos vamos allá abajo, los bantúes como Bojilá tenían también, a medida que se contactaron estos pueblos autóctonos con la fe abrahámica, ya sea por el lado católico como por el lado musulmán, esas divinidades eran representación del diablo. Entonces, cuando en América llegaron estos negros malé, que eran musulmanes, y vieron el desarrollo de los cultos que hacían los herederos o descendientes de los bantúes que llegaron a Brasil, esos seres eran algo desenfadados, eran muy contestatarios, muy extrovertidos, hablaban con una verdad no siempre políticamente correcta, y entonces empezaron a señalarlos con el dedo diciéndoles son Eshús. ¿Por qué? Porque ellos tenían en el concepto de su país de origen que Eshu era el diablo. Le podrían haber dicho, si no hubiese existido esta asimilación, son diablos. Solo que si lo hubiesen dicho son diablos, los cultores de esos cultos primitivos como la cábula o como la macumba, por estar insertos en un medio social cristiano, no hubiesen aceptado ese nombre como el nombre genérico de estas entidades. Lo hubiesen cambiado por otro. Le hubiesen dicho, como hoy es más natural que todos nosotros digamos, los señores, las señoras, los compadres, las comadres. ¿Sí? Bueno, se imprimió el término Eshu por esta influencia de los negros malay. Y ellos sí pensaban que esos eran demonios. Ahora,
los que estaban adentro del culto no pensaban que eran demonios, eran entidades espirituales de naturaleza única, ligados por línea de sangre con quien los recibía como medium. Los cultos se fueron desarrollando, evolucionaron y llegamos al siglo XX. Yo me puedo reír que un evangelista me diga que si no me porto bien voy a ir al infierno y el diablo me va a pinchar con el tridente el trasero. Pero no me puedo reír si una persona que cultúa Eshu o que ingresó por curiosidad a algún librito, aunque sea de los de las santerías, de 4 o 5 hojas, para enterarse quiénes son los Eshu, llegue a la conclusión que es el diablo. ¿De dónde lo sacaron? No estoy hablando de la quimbanda luciferiana, ¿eh? Estoy hablando de estas personas. ¿De dónde sacan esas cosas? O sea, ¿qué se hicieron? Primero se hicieron del reino de Dios, ahí vieron unos cuantos trancarrúas llegar en el escenario de los templos de Pare de Sofrir, y entonces ahora vienen a brevar sus dudas al africanismo, y entonces en una quimbanda encuentran algo parecido a lo que vieron en el templo del reino de Dios, cuando eran evangelistas, y entonces asocian. No existe posibilidad alguna de asociación. Ni la ignorancia nos hace pensar esto. Pues si tengo una persona que no sabe absolutamente nada, de nada, no está ni siquiera influenciada por la religión católica, y yo le muestro una sesión de Eshu o a un Eshu en tierra, no va a entender nada, pero poner en la cabeza, instalársele la idea de que es un demonio, es imposible, señores. Entonces, ¿de dónde salen estas confusiones? Alguien que me explique quién fue el primero que empezó con estas taradeces, para que la gente se infectara con estas creencias. No lo sé. Pero la verdad parecería que el diablo está entre nosotros. Y la verdad que ese diablo que está entre nosotros somos nosotros mismos en todo caso. Porque la idea de un demonio es judeo-cristiana. Y es más cristiana que judaica, porque los judíos no tienen tanto bollo con el diablo. Ellos saben que su Dios no es perfecto. Los cristianos, viste que Jesucristo era una maravilla, entonces todo lo que no es Jesucristo tiene que ser del diablo. Pero la verdad que eso subsista en pleno siglo XXI, donde hoy la comunidad africanista, al menos en Argentina, tiene obligación de hacer la primaria y la secundaria porque son estudios obligatorios, que me venga hablando en esos términos de entidades incorporativas como si fueran diablos es desopilante para mí. Por eso tuve que terminar bloqueando a esta persona. Porque si me hubiese dicho, mire, Pai, me dijeron esto, y además me pasó esto desde muy chico, y cuando llegué a un sacerdote, que creo que es de su misma religión, y le pregunté, me dijo que podía ser un diablo. Bueno, yo estoy frente a una persona racional que mínimamente quiere buscarle una explicación a un fenómeno que le pasó desde muy chico, que fue a manos de la persona incorrecta, evidentemente, si le dio esa explicación, y que ahora aprovecha porque como ve los videos puede llegar a pensar que Tiago le puede dar una respuesta más o menos breve que a él le resuelva un problema de años en 5 minutos. La verdad que esa capacidad no la tengo, pero puedo contribuir en decirle algo o lo mismo que estoy diciendo ahora por acá, que es reiterativo porque lo he dicho en varios videos, hacerle entender que por lo menos se saque de encima esa falsedad. Esto viene de la mano de otro tema que quiero tocar, que son las manifestaciones
esquizofrénicas del ser humano. La esquizofrenia es una enfermedad psíquica en donde la persona, por problemas evidentemente psiquiátricos, desdobla su personalidad y en determinados momentos piensa que es alguien y después piensa que es otra persona. Inclusive los esquizofrénicos muy graves pueden hasta transformar su voz y pueden pasar de hablar y conducirse y tener contacto con la gente como si fueran un anciano y a los 10 minutos terminar hablando y comportándose como un niño de 5 años. No, para eso no existe. Sí, sí. La esquizofrenia llevada al máximo, digamos, al agudo de la enfermedad, puede producir esas cosas. Pero básicamente la esquizofrenia es tomar diferentes personalidades en una misma psiquis. Habla de un grado de alienación. ¿Es locura? No, no es locura. La persona está cuerda, pero sufre de este fenómeno de desdoblamiento de personalidades. Una fase puede ser muy pacífica y la otra fase puede ser muy violenta. Una fase puede ser muy cariñosa y la otra puede cortarle la cabeza con una cuchilla de la cocina a alguien. Esto es material de estudio y es material de tratamiento en muchísimas casas de salud, en muchos hospitales o sanatorios mentales. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en nuestra religión hay toneladas de esquizofrénicos, lamentablemente. Cuando yo comencé este camino religioso hace 35 años, aproximadamente, siempre se escuchaba que un templo, un bandista, era básicamente una escuela de médiums. ¿Quién estaba al frente de ese terreiro de Umbanda? Un sacerdote. Un sacerdote que había sacado todas sus consagraciones como cacique de Umbanda y como jefe de Eshu, que sabía a la perfección el ritual de Umbanda y el ritual de Eshu con las variantes que tuviera, pero que cuando llegaba a la fase del desarrollo mediúnico no importaba cómo asentaban los Eshus o qué tipo de Umbanda hacían. La doctrina de la mediunidad era sagrada. Y estos, a aquellos que nacieron a lo mejor en el año 2000 o en el año 1990, les debe parecer descabellado, porque hoy saben perfectamente bien que ningún sacerdote en ningún templo, y me atrevo a decir de todos los presentes que van a distintos templos, saben perfectamente bien que no estoy mintiendo, ningún sacerdote se sentó a explicarles qué era la mediunidad y cómo se desarrollaba y qué efecto tenía el correcto desarrollo de la mediunidad y qué enfermedades o desvíos, mejor dicho, qué desvíos podía tener la mediunidad si no era bien tratada y a qué enfermedades psíquicas podía desembocar. No creo que muchas casas hayan recibido ese tipo de doctrina. La verdad que podría ser un audio, un video sobre el tema específicamente de qué es la mediunidad, cómo se debe entender, cómo se debe desarrollar y qué riesgos corremos si las desarrollamos incorrectas. Pero por lo menos voy a necesitar unas 20 personas que me digan, sí, Pai, haga ese video en el canal. Si hay 18 o 19, no lo hago. ¿Por qué? Porque tiene que haber un interés para tocar este tema. Porque como yo estoy saliendo de la religión de Orishá, que es la finalidad esencial de este canal,
para ir a cultos incorporativos, así como me tomé la licencia hace poco tiempo de levantar 3 videos sobre derribando mitos en el culto de Shu, y es literalmente una licencia que me tomo porque no es la finalidad del canal. También me tomo la licencia de decir esto en este video, de comentar 2 cosas que sí me las han preguntado, una por privado y una en los comentarios de los videos, y orillan todos el tema del desarrollo por incorporación en culto incorporativo, ya sea Eshu o Umbanda. Y la verdad que no voy a torcer el timón de hacia dónde quiero ir en tema religioso, que es básicamente mi religión, los cultos auxiliares, que cada uno se los ordene y se los arregle como quiera. Mientras les sirvan, son buenos. Bien. Pero sí es importante que si hay por lo menos 20 personas que me dicen, sí, Pai, toque el tema de la mediunidad, su desarrollo y sus riesgos, yo hago un video sobre el tema. Bien, si no, quedará a arbitrio de cada persona con la doctrina que haya recibido y punto, porque yo no soy el dueño de la verdad, ¿sí? Solamente podría transmitir las nociones de acuerdo a mi doctrina. A mi doctrina, sumado a lo que he hablado con psiquiatras sobre la esquizofrenia y lo que he hablado con otros paranormales sobre la mediunidad. Y lo que he hablado con kardecistas respecto a la mediunidad. Entonces, el panorama que yo puedo decir es, a ver, esto es la mediunidad, chicos, si piensan otra cosa está mal, porque no es algo que porque lo dice Tiago es ley sagrada, sino porque yo voy a traer información, no conceptos doctrinarios, información que está en libros, ya sea de medicina psiquiátrica como de teología, como de ritualística. Corriendo ese tema, porque si no se nos va a hacer muy extenso, existe en el mal manejo del desarrollo mediúnico un 80% de posibilidades que la persona termine sufriendo de esquizofrenia y en un 20% que se vaya de la religión al evangelismo porque no le resultó. Es muy alto el porcentaje, el riesgo de enfermarse de esquizofrenia por manoseo, por mala doctrina y por mal desarrollo de esa mediunidad. Así que es un tema escabroso por donde lo quieran ver. Y es necesario que yo alerte que personas que creen que los Eyú son diablos es porque los deben ver en una sesión haciendo cuernitos y con un tridente en la mano, porque si no, no encontraría el motivo por el cual una persona asistiera a un templo y por ver una sesión de Yu pensara que todo eso son diablos. Y si hace cuernitos y usa tridente, yo por lo menos me arriesgo a subirlo con camisa de fuerza arriba de una ambulancia, llevarlo hasta el borde y que le hagan por lo menos un chequeo general y le hagan algún test psiquiátrico para ver si no tiene esquizofrenia. Bien, bueno, dejamos ese punto, 34 minutos para decir huevadas, suficiente. Vamos a hablar de algo serio, que me lo han preguntado varias veces. Me lo preguntaron varias veces y dije que a lo mejor iba a hablar del tema en los comentarios del canal, y también hubo algunas personas que me lo han dicho personalmente o me lo han hecho saber a través de WhatsApp por consulta que hicieron. Y Pai, ¿por qué no habla de esto? Porque hay mucho bollo. En realidad yo hablé del tema. El tema es Umbanda cruzada. Yo ya toqué el tema. Lo toqué metido dentro de otros temas. Y como este video es aclarando dudas,
quien pase por acá, si no lo vea el video, tampoco va a escuchar de Umbanda Cruzada y dentro de 4 o 5 videos me vuelven a preguntar sobre Umbanda Cruzada. Y la verdad, yo tengo la paciencia del mundo, nunca voy a decirles vayan a tal video porque me escorcha la pregunta. Si tengo tiempo, lo voy a esclarecer millones de veces, no tengo ningún problema. Toda mi vida fui docente, o sea que toda mi vida tuve que aguantar enseñarle el teorema de Pitágoras a un chico y que cuando hace toda la práctica me pregunte quién es Pitágoras y tengo que empezar todo de vuelta. Así que no tengo el menor problema de repetir. No me cansa, nunca me cansó tener que volver sobre un mismo tema y explicarlo millones de veces. Se lo digo a mis hijos, no se queden con las dudas. Si tienen temor de que lo di y ustedes no se acuerdan, pregúntenlo porque si lo di, lo mismo se lo voy a dar. De vuelta. A lo mejor lo voy a explicar diferente porque nunca lo voy a explicar siguiendo un material escrito. Entonces, a lo mejor cuando lo explico diferente lo entienden mejor. Yo no me puedo meter en la Umbanda Cruzada en su fundamento. ¿Por qué? Porque yo no hago Umbanda Cruzada. Mi Umbanda es de hierbas y es Umbanda. En realidad es culto amerindio, afroamerindio. Solamente vamos a desarrollar caboclos y pretos. Tengo un hermano del mismo linaje, o sea, mejor dicho, de la misma familia, que tuvo la misma formación umbandista que yo y que él llama crianzas. Yo no llamo crianzas. En caboclos se pone a desarrollar la persona. Si llega un caboclo de Ogún, va a tener un caboclo de Ogún. Si en varias sesiones de desarrollo comienza a haber manifestaciones de diferentes caboclos, se va a dejar que desarrolle eso, pero en algún momento del desarrollo se le va a pedir a ese Ogún que diga que si es el que comanda la línea de Umbanda, cierre el pasaje y no deje que otros caboclos lleguen y que se quede él. Y si él no es el jefe, si él no es el que comanda, que suba y dé pasaje al que comanda. Entonces, al término del camino, el hijo de Umbanda tiene un solo caboclo. No un caboclo de Ogún, un caboclo de Matos, un caboclo de Yangó, una cabocla de agua. No. En este fundamento, no. En este fundamento tiene un caboclo. ¿Bien? ¿Tiene más caboclos? Tiene más caboclos, pero no los va a asentar, no va a hacer obligaciones para ellos, porque van a estar todos subordinados a este caboclo que se materializa en incorporación sobre su hijo. Así que si este caboclo que llegó necesita de la asistencia de los otros caboclos, los llama en el plano astral y resuelve. Pero no fabricamos Koinor, el centrifugador de ropa. Le hacemos girar a la persona lo suficiente y necesario. No puedo tener una sesión de 4 horas donde llegan 50 entidades. ¿Está mal? No, pero yo no lo hago. ¿Ok? Si en algún momento vemos el tema de la mediunidad, se van a dar cuenta que el medium pierde horas de su vida y no haciendo práctica, sino que la incorporación deteriora al ser humano. Entonces no voy a tener 18 caboclos en tierra sobre un mismo medium. Agatas va a poder aprender a manejar uno solo. Y por línea de pretos, un preto o una preta, el que llegue. Entonces, en esta casa somos recontra precarios. La Umbanda es Umbanda de hierbas. Le podríamos llamar más genéricamente para no ponerle el nombre de Umbanda, aunque le corresponde el nombre de Umbanda, ¿no? Pero es culto afroamerindio. O sea, tengo un caboclo que representa la ancestralidad
americana, amerindia, y un preto que representa la ancestralidad africana. Punto. No tenemos más nada. Así solo, qué aburridos, ¿vieron? Recontra aburridos. Pero sabemos para qué tenemos un caboclo y para qué tenemos un preto. Si hacemos un censo en la comunidad afroumbandista de todo el planeta, seguramente que no sé quién gana, pero muchos no saben para qué tienen entidades. Así que... Entonces yo no puedo hablar tanto de la Umbanda Cruzada, porque la Umbanda Cruzada es un berenjenal. ¿Sí? Sí, no le cabe la menor duda a quien hace Umbanda Cruzada que alguno de sus antepasados debió ser Maiteta de Oxalá, de la ciudad de Livramento al sur de Brasil. De esa casa debió salir la Umbanda que recibió él. Si los caminos no conducen a Roma, no son caminos. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que no puedo concebir que un sacerdote en Argentina tenga a su Pai de Santo a 10 cuadras de su templo, que ese Pai de Santo se formó toda la vida en, vamos a suponer, en la ciudad de, para hacerlo más cerca, para no decir Porto Alegre, en la ciudad de Uruguayana, que todo su linaje religioso es brasileño, y si no eran de Uruguayana, eran de localidades cercanas o inclusive de Porto Alegre y aledaños, su bisabuelo, ¿no? ¿Y qué hago en Banda Cruzada? ¿Dónde la sacó? Y que llame africanos, menos. ¿Qué son los africanos? Yo voy a decir algo para ofender a los que hacen africanos. Mi primer jefe decía, no llamo africanos porque me ensucian el templo. ¿Les queda claro lo que pienso yo también? Porque soy igual que mi jefe. No llamo entidades que para mí son de bajo astral. Que son entidades que quedan abajo del caboclo. Y si el caboclo las tiene que llamar, que las llame. Yo no las voy a llamar. ¿Por qué? ¿Porque es correcto lo que hace Tiago? No, seguramente que no. Debo tener juicios negativos abiertos de la mayoría de ustedes. Y me podría haber quedado callado la boca y ustedes no saber lo que opino. Pero yo no llamo entidades menores. Si fueran entidades prestativas independientes de los dos que acabo de nombrar, sí. Porque que yo no haga 7 líneas, o sea, que no llame a 7 caboclos porque es desgastante para la materia del medium, es una cosa. Y que no sea muy funcional al rito, también. Son criterios míos que no tiene por qué compartir otra persona. ¿Se entiende? ¿Se entiende que es así? ¿No? Bien. Pero yo podría abrir las 7 líneas si quiero. Soy casi que de Umbanda y tengo fundamento de las 7 líneas. Porque puedo atender un hijo que tenga un Ogún, o un hijo que tenga un caboclo de Matos, o un hijo que tenga un caboclo de Shango, o una cabocla de línea de aguas. Entonces quiere decir que yo manejo el fundamento de todas las líneas. Habilitar a llamar 7 líneas es la decisión del sacerdote. Y como mi Pai de Santo, quien me formó y me dio el cacicado, no hacía eso, yo no lo hago porque sigo la tradición de mi jefe. Pero lo podría hacer. O sea, no tengo inhibición de hacerlo. Ahora, llamar a entidades espirituales que están por debajo de estos 3 que nombré, de las 2 que cultúo yo y de la opcional que se puede cultuar, pero yo no cultúo, que son caboclos, pretos y crianzas, todo el resto queda por debajo. Y yo no cultúo las entidades que están por debajo de los que rigen el culto. Ahora, esto en Uruguay no tampoco pasa. O no debería pasar.
a menos que algún uruguayo o algún brasilero de la zona de Santa María de Libramento haya ido a parar a Uruguayana y venga de la casa de Maiteta. Si no, invención. Y en Paraguay, tampoco. Porque como muy bueno, algún argentino pasó a llevar la religión a Uruguay o algún brasilero pasó a llevar la religión a Uruguay. No creo que un uruguayo se haya ido a Paraguay a pasar a desarrollar el culto. ¿Por qué hablo de Uruguay? Porque en Uruguay esto está enquistado, ¿eh? Y por ósmosis en Argentina también, porque Uruguay tiene una existencia de culto de Umbanda de casi una década, década y media anterior a que surgiera el fenómeno de la Umbanda en Argentina. Entonces, obviamente que la mayoría de las casas que aprontaron Umbanda, con los ayuda adentro todavía, tienen raíz uruguaya. Y todos los uruguayos no, muchos uruguayos provienen de un linaje que conduce a la casa de Maiteta. Pero en Santa María del Libramento, la casa de Maiteta es una de las casas que existían en ese entonces. Y después vinieron muchos otros a esa región del sur de Brasil. Todo no es Maiteta, el Libramento y aledaños. Así que todos no hacen lo mismo. ¿Se entiende? Si un país de santo bajó de más al norte de Río Grande do Sul a esa región limítrofe con Uruguay, estableció su casa de Umbanda y comenzó a hacer Umbanda, es Umbanda de hierbas. Y es la misma Umbanda de hierbas que hacen casi una gran mayoría de los uruguayos. Pero lo que estoy diciendo es que en Uruguay se afincó la Umbanda cruzada. Se afincó. Y de ahí cruzó el charco y se afincó en Argentina. Entonces yo tengo una casa de un sacerdote que además de hacer nación, hace líneas auxiliares. Ese sacerdote me dice que su padre de santo es argentino, pero que su abuelo estaba en tal calle de la ciudad de Porto Alegre. El templo estaba en la calle Ramiro 345 de Porto Alegre. ¿Qué hace haciendo Umbanda cruzada? ¿De dónde la sacó? ¿Hay en Porto Alegre Umbanda cruzada? Yo no conozco ninguno. Pero no soy conocedor de los 20.000 templos que hay. Debe haber. ¿Pero es mayoritario? No, no es mayoritario. Y más al norte, menos. O sea, en Santa Catarina, en el estado de Sao Paulo, en el estado de Río de Janeiro, menos. Vamos a encontrar más umbandas kardecistas si nos vamos más al norte de Brasil. Y los que hacen umbanda en el estado de Salvador, en el estado de Bahía, tanto en la ciudad de Salvador como en cualquier otro punto, tampoco. Hacen umbanda cruzada. La conocen. Porque ellos están más influenciados por el catimbó y por la yurema sagrada. ¿Hacen cortes en el catimbó y en la yurema sagrada? No, para nada. Para nada. Entonces, esto se reduce a un localismo, la Umbanda cruzada. Si yo nazco en una habitación llena de plumeros, no salgo de ahí nunca, yo voy a terminar considerando que yo soy, porque no hay espejos, ¿no? Yo soy un plumero igual que los otros. Entonces, como nacen en una casa local, como todos, ¿no? Se forman acá. Y esto que hago yo, lo hace el de enfrente, lo hace el otro, lo hace el otro y lo hace el otro, es lo normal. Parecería en Argentina que lo anormal es hacer un banda blanca, ni comentarles el culto extraterrestre que tiene Tiago. Prácticamente no lo veo en ningún lado.
Pero voy a poner un solo ejemplo. El pai Ayrton de Oshun Pandá, que tuvo catervas de hijos en la República Argentina, si esos hijos hacían un banda con él, era un banda de hierbas, de caboclos y pretos solamente. ¿Quieren que les dé otros nombres? Tengo miles. De sacerdotes que bajando de la Meca de la religión, o sea, de la capital del estado de Río Grande do Sul hacia Argentina, que vinieron directo sin pasar por ninguna, sin escala, no trajeron otra umbanda. Ahora todo el mundo hace cosas diferentes. Bueno, todos los religiosos no se formaron en las mismas casas. Yo estoy dando el nombre de uno, pero hay varios sacerdotes que, en el caso de Pai Ayrton de Oshun Ipaé, debe haber dado nacimiento a cerca de 2000 eyús en la Argentina. Calculen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Si todos hicieron siempre lo mismo que les enseñó el viejo, hacen un banda de caboclos y pretos. Pero yo salgo con una lupa al Gran Buenos Aires y no encuentro una sola casa que hace un banda de caboclos, un solo caboclo, y de pretos, un solo preto. Si me olvido de eso, tengo que buscarlos, no con una lupa, con un microscopio, las casas que hacen un banda de hierbas. Bien, este es el fenómeno. Bien. ¿Puede existir otra raíz que no sea la de Maiteta de Oxalá de Livramento al sur de Brasil que haya implementado una umbanda cruzada? No, no puede haber. En todo caso, el que lo hizo por moda o porque se enteró que el linaje de Teta hacía eso y él quiso copiar, copió. Copió. Punto. Ahora, en la umbanda cruzada no se cortan 4 pies. En la umbanda cruzada se corta una sola vez para una entidad. Y después puede haber cortes, pero no son obligaciones. Porque ya está fundamentado. Quien recibía menga pedida por él en casa de Maiteta fue su caboclo y por ende todos los hijos de ese caboclo cruzaron con menga su asentamiento. Los pretos en casa de Maiteta no pidieron menga, no hubo corte para pretos. ¿Y para africanos? Tampoco. ¿Para sereías? Tampoco. ¿Para boyaderos? Que acá no hay, pero allá sí. Tampoco. ¿Maiteta inventó esto? No, yo acredito cuando un medium está incorporado, como desacredito cuando un medium está fiascando. Y Maiteta tenía años de medium de incorporación, porque previamente había tenido años de medium como kardecista. Fue su cuñado quien la inició en el culto incorporativo de Umbanda. Y Maiteta, más de 20 años, por no decir 30, hizo Umbanda de hierbas. Y un día, allá a mediados de la década de 1950, su caboclo pidió menga. Ay, pai, pero un caboclo no va a pedir algo que nunca recibió. Y bueno, pero pregúntenle a la Maiteta. No le van a poder preguntar porque la vieja ya partió.
Pero alguien le podría haber preguntado, ¿por qué? Pero punto. Y en todo caso, todos los que no pertenecían a esa casa, porque muchos de esa casa se pueden haber ido también, teniendo tantos templos de Umbanda alrededor, más de uno pudo haber dicho, la verdad que yo la quiero mucho a mi May de Santo, pero se volvió loca. O se volvió loco su caboclo, cosa que es imposible. Así que yo me voy de acá. Y debe haber ocurrido esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo vamos a pensar? ¿O acaso si yo me pongo tetas, pelo largo, me pinto los labios, me hago botox, me pongo uñas esculpidas y aparezco en un ritual en mi casa, mis hijos se van a quedar? Creo que no. Bueno, está bien. Que yo me trasvista a esta vejez viruela es bastante diferente a que un caboclo pida menga, pero más o menos, porque estamos hablando de 1950 y pocos, 1954, 1955, con años de trayectoria en religión. Le debe haber parecido extraño inclusive a Maiteta eso, ¿ok? Bueno, los que veían por la llanela, por la ventana, o sea, los que no pertenecían a la casa Maiteta, esto lo tomaron como algo normal, con decenas de templos alrededor de la casa Maiteta que esto no lo hacían, o copiaron. Yo no creo que hayan copiado, porque por entonces alguien era sacerdote, cacique de Umbanda, cuando ya había cumplido los 14 años en el culto en forma ininterrumpida, no como ahora, que dan dos vueltitas, aparece el caboclo Paturuzú, hacen no sé qué obligaciones harán y al cabo de 3 años tenés un cacique de Umbanda que no sabe hacer ni siquiera una masí. No, estamos hablando de casas reputadas de la Umbanda en el sur de Brasil, con años esos sacerdotes de desarrollar el culto. Un culto que tampoco tuvo nunca una gran carga de fundamento. La doctrina de Umbanda es muy simple. Entonces, cuando las cosas son muy complicadas puede haber variantes, pero cuando son muy simples, todos hacemos esto y el que mueve el dedo para allá se nota enseguida. Entonces, evidentemente la situación de Maiteta debe haberse dado en un entorno bastante confuso para muchos. Y sobre todo teniendo en cuenta no tanto lo choqueante de lo nuevo, ¿sí? Sino que además no sucedió cuando Maiteta tenía 20 años y empezó a desarrollar su mediunidad. Sucedió cuando era una mujer mayor con muchos años de experiencia. Entonces, cuando alguien implementa algo en un culto, tiene años que lo avalan, puede producir sorpresa, puede producir que alguno se vaya, pero a decir verdad, ay, ¿por qué el caboclo, Tupaguás creo que era, pidió menga? Vamos a ver, vamos a hablar con Maitita a ver qué pasó. No es que todos los caboclos empezaron a pedir en los distintos terreiros de Umbanda, de Libramento, menga, 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 menga por moda, ¿eh? No es que fue una moda que se estableció en Aruanda y bajaron ya todos con la moda, no, no. Y no podemos pensar que Teta se levantó un día y dijo, ay, qué aburrido que es esto de la Umbanda blanca, ahora voy a cortar. Me encanta clavarle la faca a un gallo, así que yo a Tupaguá le voy a dar un gallo. No, no, señores. Mediums de años, comprobados guías en tierra que hoy ya no se ven, ni por Umbanda ni por Eyú. Eh, no podemos pensar que fue un raye
de Maiteta. Algo sucedió. ¿Puedo juzgarlo? No, pero puedo advertir o suponer cómo fue el fenómeno originalmente. Es más, como muchos uruguayos viajaban a Libramento a buscar sus jefes de Umbanda, porque en esa época no había no había tanta subversión de cosas. Es decir, el hijo busca al jefe, no el jefe busca al hijo. Después se puso la moda para los brasileros, sobre todo cuando el peso uruguayo estaba fuerte y el peso argentino también estaba fuerte, en convertibilidad, de venir a buscar dólares acá. Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. Entonces, no era que el jefe iba a buscar hijos, a enlazar hijos, como quien enlaza ganado en el campo y bajando de Libramento hasta Montevideo. Eran personas interesadas en el culto que iban al Libramento y terminaban iniciándose en esas casas. Ahí se quedaban, ahí aprendían y después volvían con sus fundamentos a su ciudad de origen. No creo, no me puedo imaginar que alguien trajera el chisme que había una casa que creo que era, la May le decían Teta, de Oxalá, en Libramento, que no sabés lo que hace, corta para caboclos. Y que los uruguayos, no los argentinos, porque los argentinos estaban en la pavada, es decir, todavía no sabían ni lo que era la Umbanda, pero los uruguayos comenzaron a ir en procesión a buscar la jefatura de Maiteta o de alguno de sus hijos. No, no. Si ya tenían iniciación en Umbanda o si estaban o se remetían a otra casa de Libramento, lo de Teta lo deben haber visto un poco como hoy todos nosotros podemos ver el circo que hace el linaje de Ieda de Ogún en línea de Shu. Esto sucedió en 1954 la primera vez. 54, 64, 74, 84, 94. Voy a poner una fecha más cercana para que todos los que me están viendo nacieron en el 94, creo, ¿no? Bueno, 40 años. ¿Qué sucedió en esos 40 años? Todos los guías reciben, venga, la reciben en algunas casas todos los años. Hay obligación de Umbanda. Si hay obligación de nación, como no hay obligación de Umbanda. Si cortamos una vez por año dando Evo a Eshu, ¿por qué no vamos a dar a los guías de Umbanda? Ahí hay aves para el caboclo, para el preto, para el africano, para tutilifioqui. Y si tienen 7 líneas, los 7 caboclos pasan por la cuchilla del jefe de la casa para fundamentar. ¿Qué más pasó? Porque esto no es lo único. Se dieron vuelta las obligaciones. Primer cruzamiento en la Umbanda cruzada no hay. O por lo menos no está el rito del primer cruzamiento. No es que hagan lo mismo pero le dan otro nombre. ¿Eh? No existe el primer cruzamiento en casas de Umbanda cruzada. No existe el segundo cruzamiento. El segundo cruzamiento para la Umbanda cruzada es la estera de 7 horas. Y después vienen los achuramientos, los cortes. Toneladas. Yo tuve la oportunidad de que me contactaron, ¿no? Gente en Río Cuarto, provincia de Córdoba,
donde hay una casa que mejor no la nombro porque si no empiezo a sentir olor a azufre, mamarracho total, la meca de la Umbanda y la Quimbanda en Río Cuarto. Río Cuarto es una ciudad donde los egunes juegan a los dados en las esquinas, infundamentados por todos lados. Gente que se enhebra una guía de 7 hilos, se la cuelga acá y dice que es jefe, pero nunca fue consagrado por nadie. Toneladas. En aquella época, cuando yo me contacté, imagínate ahora, ahora hasta el intendente de Río Cuarto en Córdoba debe ser quimbandero. Bueno, en la casa donde se remitía casi todo el aquelarre toneladas de aves cortaban, pero toneladas en serio, no se piense que 4 o 5 por caboclo, cortaban 7 gallos para el caboclo tal y otros 7 para el otro. Y cuando terminaba había una cocina en donde había más aves ahí que en toda Córdoba. Y decía, como en Río Cuarto, las gallinas salían 2 mangos con 50, pero las compraban en racimo y las achuraban en racimo. ¿Qué es eso? Da escalofríos pensarlo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Revirtieron el orden de las obligaciones. Obligación de primer cruzamiento. El hijo, si es virgen, ingresa a la umbanda e ingresa a la casa en el mismo ritual. Si se va a otra casa, ese ritual de primer cruzamiento no se debe hacer nunca, no se debe hacer más. Ya está dentro de la umbanda. Lo que se hace es confirmarlo como hijo de la otra casa. Que como dijimos, en umbanda no hay linaje, no es que está en este jefe, le lava la cabeza y lo conecta con qué. O sea, el primer cruzamiento permite que este discípulo esté al comando de su jefe y que su astral responda al astral del jefe en todo el desarrollo que corresponda mientras esa persona se forma. Vuelvo a repetir, 14 años para sacar el cacicado en tiempos normales. ¿Puede achicarse? Sí, pero tiene que ser de esos hijos que son así con todo. No que van rápido porque tienen plata, otro tema que voy a explicar ahora, sino que son hijos que realmente el desarrollo lo hacen muy rápido. Entonces no sacan el cacicado a los 14 años, sacan el cacicado a los 10. No a los 10 meses, a los 10 años. Segundo cruzamiento es el cruzamiento de los fundamentos de los guías. Nosotros nos matamos de la risa porque fundamentamos 2 guías solo. Así que en el mejorísimo de los casos habría un segundo cruzamiento donde el hijo fundamenta a sus 2 únicos guías en esta casa, donde tienen 7 líneas. A veces el Ogún llega, el caboclo de Yangó todavía ni aparece, la Sereia sigue tirándose al piso, el de Matos no se sabe qué es. Entonces van asentando, deberían asentar ese segundo cruzamiento en más tiempo, es decir, hacen una obligación de Ogún, se asientan a uno, de otro, y entonces al cabo de una determinada cantidad de años la persona completó el segundo cruzamiento, que es tener los fundamentos centos de todos sus guías. Tercera obligación de Umbanda: el jefe le indica al caboclo comandado que le va a entregar el cacicado. Se hacen las obligaciones correspondientes y en esa obligación de cacicado se hace la estera de las 7 horas. Es la coronación de todo el ritual de Umbanda en una Umbanda de hierbas, sea de 2 guías como en el caso mío, o sea 7 líneas o 400 líneas. Hay 3 categorías de obligación. Sacó el cacicado, va a empezar
su tarea como sacerdote. Va a tener hijos, va a formar, va a hacer primeros cruzamientos, segundos cruzamientos y cacicados para sus hijos. Él no tiene que energizar más nada ni hacer más nada, tiene todo. Así de sencilla la Umbanda. Los secretos de la Umbanda están adentro, no en el ritual de obligaciones, sino en lo que impacta en el hijo esas obligaciones, y a partir del momento que tiene doctrina y sabe manejar su fundamento, utiliza la línea de Umbanda como puede usar cualquiera de las otras líneas que desarrolle en su casa. En la Umbanda cruzada, la primera obligación es la cama de 7 horas. Es la estera, 7 horas. Si haces eso, empezás. Si no haces eso, seguí. Eso no lo inventó Teta. Eso lo inventaron ustedes. Va, los que lo inventan. O sus jefes, o sus anteriores. No sé, pero alguien se tiene que responsabilizar de esto, ¿eh? Es una reverenda cagada. Para que quede claro, por si alguien el castellano no lo maneja muy bien, lo digo en inglés. Es una cagada. Bien. Tercera anomalía dentro de la Umbanda cruzada. No sabemos cuándo se da el cacicado. Un día hacen una sesión y parecería que el caboclo jefe le dice, tú eres, porque hablan un portuñol bastante feíto, tú eres cacique. Chao. Lo único que falta es que le pongan coronita y zapatos al pobre caboclo. Pero que no se les ocurra. Pero más o menos sería algo así. Rituales de cascado. Es más, los caboclos, los pretos, en principio, que son la jerarquía mayor de guías y que ninguno supera a ellos, no hablan cuando se les canta, no trabajan cuando se les canta, no hacen pases cuando se les canta. Hay todo un escalonamiento de permisos que vendría a ser lo que en culto de Eshu tenemos ayes que se van ganando. No, acá no. Nadie gira para caboclo, pero si alguno gira para caboclo, ayer le confirmaron que tiene una cabocla de Yansá y hoy anda con los dedos descargando como la Mai Oya Orillá. Eso también salió de la Umbanda cruzada. Háganse cargo. Después se degeneró y copiaron los de la Umbanda blanca, pero eso salió de la Umbanda cruzada, ¿eh? Pongo la mano en el fuego, no me quemo. Ese express de todo es de la Umbanda cruzada. Puedo asegurarlo que es así. Entonces, resumiendo, porque vamos por 1 hora 13 y quería hablar de otra cosita más antes de cerrar este audio de entre casa, este video de entre casa. ¿Y a qué deberíamos llamar Umbanda cruzada? Al ritual estipulado por el caboclo Tupaguá de Mai Teta de Oyalá en 1954, si me equivoco el año, perdónenme, para su linaje. ¿Alguien hace eso? Lo único que espero por la memoria de la Mai Teta es que su linaje verdadero lo haga y lo mantenga idéntico. Y para el resto es toda una payasada. Perdónenme a los que le toque el sayo. En todo caso, no me hagan caso con la brutalidad que acabo de decir. Vayan y rastreen para ver si la línea de la cual proviene el linaje de ustedes llega a la casa de Maiteta. Si no alguno en el camino se le acopló la moda. Ahora, todos los desastres habidos y por haber, que dije y los que no dije, ¿eh? Y los que no dije. Borí de Umbanda.
Obligación de paseo después de ese borí. Hacen suelo en la obligación de un banda. Suelo en la obligación de un banda. Bueno, hacen suelo en la obligación de Yu también. Es decir, cortan para los de Yu y se quedan a dormir en el templo. Eso sí, le tocan algunos genitales a la compañerita al lado porque le encanta y vamos a aprovechar. Eso también ocurre. Eso también ocurre. Pero suelo en Umbanda, suelo en Eshu. ¿Ustedes saben por qué carajo hacen suelo en Nación? No imiten. Si saben el fundamento del suelo de Nación, saben que no lo van a hacer en las otras dos líneas. Obligación de paseo. ¿De dónde lo sacaron? De un templo africanista que hace obligación de paseo. Pero ustedes saben lo que es la obligación de paseo. No, hay que salir a dar una vuelta y, no sé, yo qué sé. Pasamos por la iglesia, rezamos un Padre Nuestro, después vamos al río, nos mojamos la cara con... Después pasamos por un jardín y sacamos florcitas, vamos al mercado y echamos unas moneditas para... ¿Qué es todo eso? ¿De dónde lo sacan? Ya lo dije, ya hablé, hablé de la obligación de paseo cuando hice Derrumbando mitos, ¿se acuerdan? Pero la verdad que lo traigo a colación de vuelta porque cuando a mí me lo dijeron me desmayé, pero me desmayé mal de la risa. Ahora hay un tema, y con esto concluyo la Umbanda Cruzada. En rituales de nación hay obes sagrados. En ritual de Shu y en ritual de Umbanda Cruzada no hay obes, hay faca ritual. En el caso de la faca ritual de Shu, ¿quién la otorgó? La otorgó el que instauró el culto de Shu, ¿no es cierto? Y de ahí para abajo, todos recibieron la faca. En Umbanda Cruzada, si tenemos un solo linaje que hace Umbanda Cruzada, el caboclo Tupahua dio la faca a sus hijos y así de seguido. ¿Quién dio las facas a aquellas casas que hacen Umbanda Cruzada por moda porque en algún momento del pasado se contagiaron de lo que hacía la familia de Teta? ¿Quién les dio la faca? ¿Ogumeyé? ¿El caboclo? ¿Ogumeyé? ¿Quién les dio la faca? ¿Ogum? ¿El orilla? Ah, el Eshu. Ya cortaban para Eshu y entonces el Eshu llega a la banda cruzada y dice, yo no vengo porque no, yo no, acá no como con ustedes, pero vengo a instaurar el ayé de la faca ritual para que puedan cortar. Olvídense. Conozco casas que hagan Umbanda Cruzada y sus mediums estén bien. Yo no conozco ninguna. Si hay, lo felicito. Bien, pasamos a otro tema. Venta de obligaciones. Sabemos que la Y se paga, pero las obligaciones no las dicta, ni las organiza, ni las confirma. Estoy hablando ahora de Nación, ¿no? El jefe. Es Orillán Mesa de Bucios quien determina los tiempos religiosos del iniciado. ¿Quieren saber lo que pasa en Argentina? Me parece que si me están escuchando en Uruguay saben que no estoy mintiendo porque en Uruguay pasa seguramente en muchos lados lo mismo. Y en otros países que me estén escuchando no creo que sea muy diferente. Tengo plata, pay, acá está el dinero para hacer la obligación completa. Chum, achurando, pay de santo, may de santo. Hecho. ¿Cuánto tiempo? Año. Un año.
año y medio, porque no pudo reunir todo el ayer antes, año y medio. ¿Qué es eso? ¿Qué práctica religiosa es esa? ¿En qué religión ustedes se encuentran? ¿En qué religión del mundo, de las 4.000 religiones que existen, de las 3.999 religiones? Porque la religión que queda, que completaría las 4.000, es el africanismo, ¿no? No hablo de cultos auxiliares, no me importan. Porque lo grave está en la religión africanista. Lo que hagan por Eyú y por Umbanda me nefrega, como dice el paisano. Si es una casa de Ayé, yo controlo lo que se hace con el Ayé. Los cultos auxiliares, si la casa es seria en el manejo del culto principal, los cultos auxiliares van a ser también igual de responsables esos jefes. No van a ver, en algo está bien, pero en otra cosa está flojito. ¿Sí? Bien. Ese Pai de Santo, esa May de Santo, ¿sí? No adoctrina, no adoctrina, no tiene carencias absolutas en el manejo del fundamento. No tiene un cliente, tiene 40 hijos, o sea, tiene 40 clientes. Esos hijos pasan por mesa de bucios todos los días, por Cuarto Santo a pasarse un aye todos los días. Todas las casas de esos hijos tienen una aseguranza hecha porque te envidian, entonces te tocas una aseguranza. Todas las casas de los hijos están cruzadas con no sé qué cosas y hechos cualquier cosa y por lo menos una vez al año hay que hacer una limpieza. Obvio que no alcanza para cambiarse el celular, así que ni para cambiarse el auto. El que en cambio de tener 20 tiene 200 hijos. Y no trabaja, ninguno le da caso, ¿no? Entonces hay que estipular las obligaciones. Y obviamente, para esos zapallos que lo hacen, pero para nosotros, cualquiera de los presentes, pasaría lo mismo. Una obligación de Borí debe ser o debería ser un poco más barata que una obligación de asentamiento completo de toda la obligación, con facas, con bucios, con Eleguá, con Chimboá, con Baralodé, con Ogunabagán, con Oyamaguá, con todos los chiches. Y esto completa el salario anual del sacerdote que se dedica a vender obligaciones. Porque nunca preguntó a Orilla qué necesitaba su hijo. Esto es una vergüenza, señores, que suceda. Y ustedes, no estoy hablando de ustedes, córranse, estoy hablando de aquellos. Ustedes son los responsables de todo esto. Ustedes son los responsables del desprestigio de la religión por hacer cualquier sandez. Son responsables de lo que se dice de la religión y el desprestigio que tiene la religión, consecuencia que ustedes hacen usurpación de títulos y honores diciendo que son pais o may de santo y son cualquier bosta. Tercero, dejan a sus hijos con el bolsillo estropeado. Yo también, pero yo les hago hacer una obligación cuando Orilla pide la obligación. Ustedes todos los años les sacan literalmente del bolsillo. Encima ni siquiera lo que vale una obligación le sacan. Le sacan muchísimo menos porque son tan precarios que lo único que están pensando es que estamos a 3 días de fin de mes y se me acaba el abono del teléfono y tengo que cargarlo. Así que alguno irá de carona pagando por esa obligación la tarjeta prepaga para que puedan ponerle 2 mangos con 50 al teléfono y tirar un mes más. Ustedes son unos sinvergüenzas, son unos delincuentes, pero además de eso, son unas pobres personas. Y sus hijos son víctimas, solamente víctimas de toda esta situación. Y son los que van a pagar todos los platos rotos. Pero si me alejo, le pido a los marcianos
que me vengan a buscar en un plato volador y me alejo un poquito y veo la comunidad en perspectiva. Me doy cuenta, por ejemplo, que en Rosario, provincia de Santa Fe, no hay casas de religión. Hay tugurios copados por travestis que dicen ser May de Santos. Me hago cargo, ¿eh? Anoten. Mendoza, un aquelarre de indocumentados. San Juan, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Caleta Olivia, provincia de Chubut, los indocumentados en el conurbano bonaerense pueden ser muchísimos, pero huelen mal. Y el que se baña todos los días y usa desodorante se da cuenta enseguida dónde están. Pero en esos lugares no hay forma de determinar que este huele bien y este huele mal. Uno hace en la plaza de la ciudad que vaya y se da cuenta que el olor a bosta está por doquier. Entonces no hay forma de determinar quién se baña y quién no se baña. Son todos unos roñosos. No, no los de esa ciudad, los de la comunidad. Y no porque no se bañen, sino porque son indocumentados. Y quienes tienen prestigiosos sacerdotes en Buenos Aires que van cada 2 años a hacerle una obligación, los están desprestigiando inmoralmente utilizando los templos de ustedes como aguantaderos. Vengan de a uno. Tengo puño para todos. Y en esas ciudades donde un religioso o una persona de fe o una persona nueva que quiere entrar a religión, si no muere en el intento en la primera casa, va a morir en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Malos sacerdotes puede haber en todos lados, pero hijos que piensen que en 2 años, porque les mancharon con sangre 12 piedras, son sacerdotes, además de no tener cerebro, bajaron sin el orí, muchachos, vayan a buscar. Se lo dejaron colgado en el orum cuando bajaron a encarnar. ¿En qué religión sucede eso? ¿En qué religión la clase sacerdotal, la casta sacerdotal, los sacerdotes de cualquier religión no tienen formación? Únicamente no en esta religión, en la de ustedes, porque no es mi religión. Piensan que ser padre santo es lo mismo que ir a una escuela nocturna a aprender electricidad. En 4 o 5 meses tengo que ser lo que quiero ser. O que dura al mismo tiempo ser maíz de santo que aprender a esculpir uñas. La verdad, ya está perdida esa gente. Lo lamento por la gente que no tiene otra opción y va a tener que caer en esas casas porque inevitablemente si escuchó algo de la religión, se inspiró y tiene voluntad de hacer religión, va a tener que ir lamentablemente a esas casas. Ni hablemos si a esas casas llega una persona con mínimo desarrollo intelectual. No hablemos de alguien que vaya con un título inclusive de enfermera, instrumentadora médica, a querer empezar a hacer religión en esas casas. La segregan como si fuera una porquería, como si fuera un marginal.
O sea, los marginales marginan a los que no son marginales. En esas ciudades hay un templo que se salva, aunque el resto o la mayoría sean malos. ¿Quieren que les diga la verdad? No. No. Recibo a diario o personas que vienen a consultar o personas que se hacen, que comentan, que me quieren comentar lo que les está pasando. No hay ninguno. Pero quédense allá, no vengan a Buenos Aires porque estamos en el horno. Quédense, hagan lo que se les cante. Qué difícil que se hace en la Argentina que religiosos responsables se quieran sentar a una mesa para organizar una asociación que nos represente a todos, que le ponga orden a las cosas y que sea la voz cantante a la hora de ir a lo mejor a hablar a Cámara de Diputados por una suerte de persecución religiosa o ir a tribunales a decir fulanito de tal no pertenece a nuestra asociación y me temo que por lo menos tenemos malas referencias. No, es imposible. Sería luchar contra molinos de viento, que los sacerdotes honestos traten de juntarse para organizarse en contra de lo que lamentablemente todos los africanistas, por lo menos en mi país, sufrimos, que es la segregación religiosa, consecuencia de esa práctica. No es por la práctica que hacemos en nuestras casas, es por esa práctica que nos juzgan. Lo que estoy pensando en este momento y me estoy quedando callado, no lo digo, ¿saben por qué? Porque tengo una orilla y no quiero ofender a mi integración espiritual. No me quiero someter a la autoridad de mi orilla por malos pensamientos. Pero la verdad es para colgarlos de las pestañas con lo que hacen. Entonces la venta de obligaciones no hay que medirla por el lado si el Pai de Santo es caro o es barato. Cada uno sabe lo que tiene en las manos y cada uno sabe lo que va a cobrar por pasárselo a un hijo. Hay que ver la verdadera venta de obligaciones. Cuando hoy ingreso a religión y estoy preparando en el mes de julio del año que viene el batuque de mi obligación de consagración como sacerdote. Idiotas que no quieren estudiar, que no quieren aprender y que muchísimo menos se van a bancar que los tiempos en una casa de allí van lentos y paulatinos y quieran sacar algo que les diga, ay, me dieron el título de Pai de Santo, de May de Santo, va a haber millones de gente impacientes y sin cerebro. La responsabilidad no es del chancho, es del que le da de comer. Y lamentablemente, cuando esa persona al año, sin saber siquiera cómo se separa el milio, y muchísimo menos encontrarle el punto del torrado, sea Pai de Santo, ustedes se pueden imaginar lo que les puede enseñar a otros incautos que caigan, ¿no? A sus casas, porque les voy anticipando que todos necesitan ser Pai o May de Santo enseguida, o sea, en lo posible dentro del primer año, para en el segundo año abrir su casa, ¿eh? Es así la historia. La verdad, 1 hora y 34 no los voy a molestar más, pero estas reflexiones me habían quedado en el tintero porque me las comentaron. No me dijeron, Pai, hable de la venta de obligaciones, Pai, hable de la Umbanda Cruzada así directamente, ¿sí? Sino que son temas que serían el resumen
de las cosas que me han dicho en los últimos tiempos y de las cosas que la gente tiene duda en los últimos tiempos. Espero que no haya sido muy largo, aunque es de 1 hora y media, que les sea leve, y si lo quieren pasar por arriba, pásenlo, porque es para no contestar cosas todo el tiempo bastante parecidas unas de las otras en diferentes videos. Y bueno, a veces se pone más interesante y uno toca un tema que es más sabroso porque tiene que ver con nuestra tradición, y otra vez tiene que hablar de toda esta inmundicia que anda dando vuelta como si fuera parte de lo mismo. No lo es, lamentablemente no lo es. ¿Sí? Anhelo que en algún momento, no que se termine, no se va a terminar más, esto ya está instalado, pero que en algún momento sea posible que las verdaderas casas de ayer en la República Argentina se reúnan y digan, basta del corporativismo. Acá tenemos que impulsar un registro que, cuando yo lo planteé en una asociación que estaba en formación, en las primeras charlas, no, los sacerdotes no podemos ser quienes gobernemos la asociación. La asociación tiene que ser para defensa de los hijos. Los hijos tienen que anotarse en la asociación y exigir a sus jefes que extiendan los certificados de sus obligaciones, y eso ir a la asociación, porque el día que ese hijo quede en 4 patas, la asociación va a tener que ir contra el que hizo el sacrilegio. Cuando lo planteé, algunos colegas se rascaban así la cabeza diciendo y otros que tenían por intención tratar de hacer proselitismo político, a ver si, siendo radicales, también podían ser radicales y africanistas, siendo dirigentes en una asociación, o peronistas, o el partido que fuera. No les gustó mucho la idea. Pero la verdad, en algún momento, alguien o alguienes de las generaciones nuevas que van a sufrir muchísimo más por esta situación que se engendró allá por los años 90, no tanto 90, no, 2010, porque no tiene más de 12 años, 13 años, y que empezó a tomar cada vez más volumen, más volumen, más volumen, y nadie controló. En algún momento algunos sacerdotes van a tener que empezar a convocar para organizar algo que no sea la defensa del africanismo, en términos de ir a plantear a un canal de televisión qué hacemos o qué dejamos de hacer. Como ahí aparece un carnicero que tiene el templo por ahí, tirado por el Gran Buenos Aires, que no pronuncia una sola S, pero lo llaman para que explique qué es la Umbanda. No. Van a tener que salir sacerdotes en serio, que quieran trabajar duro, sin ningún mérito posible, sin descansar una sola hora en su vida, para ponerle freno a esto. Porque después no nos quejemos cuando haya prohibición del culto. Porque la Constitución Nacional establece la libertad de culto. Somos libres de tener el culto que querramos tener, pero también consagra otros derechos y garantías que son literalmente violados, o están ahí al paso de violarlo, esta gente indocumentada. El derecho a la seguridad, por ejemplo. No hay derecho que una persona entre a una casa de religión confiada con su vida armada y en menos de 3 meses esté de rodillas o hospitalizado o haya perdido a toda su familia por culpa de quien hizo malas cosas.
Reflexionen. Todos somos de algún modo, hagamos o no hagamos esos desatinos, responsables de esa situación. Pero hay verdaderos responsables. Y lamentablemente no se pueden denunciar porque no nos dan ni 5 de pelotas. Si no, Tiago ya estaba en todos los tribunales haciendo denuncias con nombre y apellido. Y si alguien me quiere denunciar a mí, también tiene derecho a hacerlo si yo cometí algún error y traje consecuencias graves a una persona. O si estoy usurpando títulos y cargos que nadie me dio. Y la verdad, le digo, muy feo. Muy feo lo que está pasando acá. Muy feo, muy feo. Muy feo. Se agrava todos los días y a mí personalmente me saca la voluntad de tener una casa en Argentina. ¿Qué quieren que les diga? Horrible, horrible. Les dejo un beso, no se me depriman, bastante con que me deprima yo. Y el próximo video es el video del Payogun. Y el siguiente, empezamos con los temas polémicos. La homosexualidad según el africanismo. Vamos a hablar en serio. No vamos a estigmatizar, ¿eh? No voy a hacer así con el dedo, fulano de tal es homosexual. Vamos a hablar, tampoco me preocupa mucho lo que piense un africanista de cuarta o un africanista de segunda o de primera respecto a la homosexualidad. Vamos a hablar de la homosexualidad como un tema que tiene una connotación espiritual y por ende esta religión que es espiritualista debe darse la reflexión sobre cosas que la religión ya tiene, que no dice ni Tiago, ni Juan, ni María, no son posiciones de la religión frente a el fenómeno de la homosexualidad. Es lo que el fundamento, o mejor dicho, la doctrina de milenios dice respecto a la homosexualidad. Punto número 1. Punto número 2, ¿qué es el LGBT+? ¿Qué es la Agenda 2030? Parte y corolario de ese fenómeno que es la homosexualidad y que por tener mucha comunidad homosexual nos debemos un esclarecimiento para que no pensemos que la cosa queda simplemente en el enunciado o que esta religión es tan linda y tan amplia que permite que cualquiera sea religioso, sea heterosexual, homosexual o se perciba una iguana. La verdad que eso no es lo que vamos a tocar. Vamos a tocar qué es la homosexualidad según el africanismo. Bien, y esto le compete tanto al que sea homosexual como al que sea heterosexual. Bien, bien. Nos vemos en la próxima. Payogum para todo el mundo en la próxima. Un beso grande, las benza de todos los orgías, los proteja, no me desampare ni desampare a mi familia y nos permita tener un nuevo encuentro para seguir tocando temas sobre nuestra religión.